Rinde esto de ser 3, ¿no? Sí. Rinde más el tiempo. No llegamos apretados a los telegramas e incluso nos permite tratar un tercer tema, ¿no? Bueno, vamos por ahí, vamos por ese tercer tema. La cantidad de propuestas artísticas entre Punta del Este y José Ignacio han creado una suerte de corredor cultural en esa zona de Maldonado. Por mencionar algunos ejemplos, en el kilómetro 4,5 de la ruta 104 está la Fundación Pablo Achugarri, en la que esta semana se colocó la piedra fundamental del Museo de Arte Latinoamericano, que se inaugurará en 2021. Hasta el miércoles pasado, en el Centro de Convenciones de Punta del Este estuvo la feria Este Arte, que expuso obras de 200 artistas. En la barra hay actividades y muestras permanentes en la Galería Sur, por ejemplo. En José Ignacio, por otro lado, se inauguró el Museo de la Imagen y la Memoria, que reúne fotografías y recuerdos del balneario. Willy, tú querías resaltar esto, la cantidad de ofertas artísticas que hay entre Punta del Este y José Ignacio. Querías discutir incluso si el Ministerio de Turismo debe promover el turismo cultural para empezar a, de alguna manera, desestacionalizar la llegada de visitantes de Punta del Este, ¿no? Aprovechando este otro rubro. Sí, yo creo que, podríamos atacar el tema desde la dimensión turística, y ya hace años que nos damos cuenta que la estación es cada vez más corta. Lo que eran 3 meses pasaron a 2, de 2 a 1 y de 1 a 15 días. En 15 días se juega prácticamente la temporada. Si esos 15 días andan bien, la temporada fue buena, y si no andan bien, la temporada fue mala. Entonces, yo creo que el país, el Uruguay, tiene que pensar justamente en un turismo de todo el año. Y pensar en un turismo de todo el año implica, por un lado, fortalecer una estacionalidad larga de base de sol y playa, pero complementada, acompañada por una serie de eventos, de actividades, de oferta cultural que haga mucho más potente, más fuerte esa estacionalidad. Y en ese sentido yo creo que en los últimos años viene creciendo mucho la actividad a través de distintas iniciativas privadas, algunas colectivas. No sé si con el apoyo, que debería tener de parte del Ministerio, que el Ministerio de Turismo se ha abierto muchísimo al turismo cultural, a la actividad cultural como parte de la actividad turística, pero creo que tiene que hacer muchísimo más. O sea, me parece que la componente cultural debe empezar a ser un eje fundamental de la política turística, porque Montevideo es un concentrador importante de visitantes a través de los cruceros, pero a través de la cantidad de gente que durante el año viene, y esa oferta cultural tiene que estar reforzada, tiene que ser realmente atractiva, tiene que ser un factor importantísimo. Hay una serie de hechos culturales de enorme valor que tienen que estar fortalecidos básicamente por el Ministerio de Turismo, además del Ministerio de Educación y Cultura. Y me refiero a verdaderos productos como son el Día del Patrimonio, como son la Noche de los Museos, como empieza a ser, la Noche de las Librerías. Punta del Este, José Ignacio, yo diría, nos está dando una buena lección de lo importante que es esto, con una actividad muy calificada, muy calificada. Es realmente de enorme interés la iniciativa de Este Arte, llevada adelante por Laura Bardier. Es muy importante la actividad de las galerías. Hay galerías acá que en el informe no se nombraron, pero que sabemos lo importante que es, y sobre todo la calidad que se asocia a ellas, ¿no? Calidad en materia artística, calidad en materia de conferencias, de actividades de difusión. Entonces, también quiero agregar la movilización de actores locales, ¿no? El Museo de la Imagen y la Memoria es un pequeño centrito de interpretación en José Ignacio, al cual estoy vinculado porque tuve que ver con ese proyecto,
pero que nació de la gente, nació de los que viven todo el año, José Ignacio, y pretenden justamente tener un elemento, un centro de identidad fuerte y a su vez que opere el resto del año. Entonces, empezar a pensar que toda esa actividad puede extenderse, obviamente, tiene que ver con la posibilidad de abrir la estación y de entender que la cultura es un factor de enorme interés y atractivo turístico todo el año. ¿Ustedes cómo ven el tema? A mí me parece muy interesante y desde luego sería muy bueno que se pudiera avanzar en eso, ¿no? Yo creo que no conozco mucho del tema y pienso que lo último que decía Willy es la parte importante o interesante, porque tiene que ver con los otros dos temas que discutimos, ¿no? No esperemos que el Estado haga eso. Esto es un problema de gobernanza, y la gobernanza no proviene solamente de la voluntad del Estado, sino que los propios interesados se organicen. ¿Por qué? Porque estos son temas que responden no se pueden promover por ley ni por órdenes gubernamentales. Tienen que ser los propios actores, que además tenemos, me parece que en este campo debe ser así, me parece que están también globalizados. Y la agenda cultural de Punta del Este tendrá que armonizar con la agenda cultural del litoral brasileño, de la Argentina, y pensar de alguna manera que Uruguay es muy pequeño para ser foco de algo tan importante como el turismo cultural o eso. Y entonces, bueno, quizá coordinando con San Pablo, coordinando con Buenos Aires y con otro actor que no lo ha mencionado, pero yo creo que está en el desarrollo estratégico de Punta del Este, de Maldonado en general, que es el ámbito académico. Yo creo que si esto fuera así, entonces estas iniciativas deberían hablar con los responsables de los emprendimientos académicos que hay en Maldonado, para que de alguna manera organicen carreras o actividades académicas vinculadas por ese lado. Porque el mundo académico es un gran motivador y promotor de estas actividades, ¿no? Y como justamente la vida académica en Maldonado va en la línea de la desestacionalización, es decir, transcurre de marzo en adelante. Creo que si no se combinan esas dos líneas de desarrollo estratégico, no se van a pisar un poco entre ellas, ¿no? Raúl nos hace un apunte bien interesante desde la audiencia. Dice, recuerden el Festival de Jazz también, muy exitoso, ¿no? Yo no lo mencioné hoy en el arranque, tiene toda la razón. Claro, pero está todo concentrado en esos 15 días que dice Willy, ¿no? Todo se ha concentrado mucho ahí, la presentación de libros, el jazz. Bueno, antes era el Festival de Cine, que fue un impulso también desde el Estado, o con particulares, pero fundamentalmente con un apoyo muy grande del Estado, pero después, cuando terminó eso, no siguió. Juan. Bien, yo lo que quiero resaltar de todo esto es que han sido iniciativas privadas, todas estas, ¿verdad? Y esas iniciativas privadas tienen que ver con una cosa es elemental. En esa zona de Punta del Este y José Ignacio hay dinero. Es decir, es la economía, Willy. Y bueno, la consideración que yo quiero hacer es, a mí me preocupa que Papá Estado intervenga, me parece peligroso que intervenga en el arte. Es decir, que apoye, me parece bien. Sí. Que no ayude. obstaculice. Sí, que no obstaculice me parece bien, pero que dirija, no. No, estamos totalmente de acuerdo con eso. Si se leyó así, quiero aclararlo. No, yo quiero insistir en el punto. Absolutamente de acuerdo con lo que decís. Pero sí creo, sin embargo, que el Estado puede hacer mucho en materia de estímulos. Claro. El Estado, a partir de la ley de mecenazgo, desarrolló algo fundamental, que fue los estímulos o el crédito fiscal, digamos, a actividades de tipo cultural. En estos momentos lamentablemente están cortados. No voy a hablar más de esto porque vine especialmente a un programa con Romina acá para hablar de este tema. Pero los estímulos son fundamentales y justamente qué importante es poder canalizar capital de las grandes empresas hacia la cultura. Entonces,
ahí sí que puede hacer mucho. Yo creo en particular que el Ministerio de Turismo debería también generar un fideicomiso muy análogo al de la ley de mecenazgo. Ajá. Y producir efectivamente un fondo donde pueda, a partir del crédito fiscal, canalizar inversión privada hacia proyectos, evidentemente, que tienen que estar muy bien estudiados y, por lo tanto, aprobados, homologados, digamos, por el Ministerio. Independientemente de eso, hay una canalización hacia el sector privado que es fundamental que siga, y que el Estado, coincido, no se meta a dirigir lo que debe ser la producción cultural, pero sí establecer estos marcos de incentivo. Me parece que son fundamentales. En la cultura ya ha quedado demostrado la cantidad de proyectos que se pudieron materializar gracias al aporte de las empresas. Creo que el turismo podría ser algo muy análogo. Sí, yo supongo, y siguiendo con el razonamiento de todas las intervenciones, todos los temas de hoy, si miramos bien, tanto las prohibiciones punitivas del Estado como los incentivos son formas de ejercer el poder del Estado, que en definitiva redistribuye o utiliza recursos de toda la sociedad. Estaremos de acuerdo en que cada tanto pasemos raya y evaluemos si los incentivos han servido para algo. Claro, porque supuesto. No es cuestión de dictar una ley incentivando tales actividades y nadie después se acuerda de pasar raya y ver si eso dio algún resultado. Estamos de acuerdo. Entonces, todos son ensayos, todas son hipótesis de lo que podría resultar si hiciéramos tal cosa, pero veámoslo efectivamente, midamos de alguna manera. Las leyes tienen que tener objetivos y los objetivos tienen que ser medibles, porque si no podemos estar dilapidando recursos que son valiosos en otras cosas. Es decir, lo que acabas de enunciar son los principios de la calidad. Sí, exactamente. Andrea dice, la desestacionalización fue una meta de que Chichén que se cumplió, de verdad, no se ven las iniciativas, dice ella, por ejemplo. Después hay quien apunta, el plan 2030 de turismo incorpora las propuestas culturales. Sí, es cierto eso. Es cierto, pero vos lo reconocías, Willy, ¿no? Vos decías sí, yo creo que el Ministerio de Turismo hizo mucho. Creo que tiene todavía muchísimo para hacer. O sea, no es que nos conformamos con lo que está. Yo creo que todavía es posible transformar en verdaderos productos turísticos eventos como el Día del Patrimonio. Yo creo que son bienes que hay que presentar en el exterior, que hay que mostrarlo en su real dimensión. Y efectivamente sacar la mejor partida de ellos, ¿no? Mira, Pablo de Punta Carretas deja planteado un tema. Lo podemos anotar para la que viene. ¿Tiene que existir un Ministerio de Cultura o dejarlo para cada intendencia? Si tiene que existir, entonces, ¿cuál debe ser su papel, por ejemplo? No, yo creo que hay temas que son nacionales. Hay políticas. Y tiene que haber, sí, tiene que haber un Ministerio de Educación y Cultura. Lo digo porque, como dijo Solo, el Ministerio de Cultura. Como un Ministerio de Cultura, aparte, según entendí yo, ¿no? Entiendo que, no me gusta que haya una reproducción in extremis de los ministerios en un país que tiene recursos escasos. Pienso que puede perfectamente coexistir el Ministerio de Educación y Cultura, pero yo entiendo que no puede quedar todo en manos de las políticas departamentales. Hay temas que son absolutamente nacionales y políticas en este sentido que son nacionales. Mirá, acá este oyente Rosario discrepa. Dice, este no es el camino. ¿La cultura en José Ignacio es arte? Se pregunta. ¿O es negocio? Para mí es negocio. No me parece bueno este tipo de artes para ricos. Bueno, que son inseparables. Es decir, si el arte no es negocio, no existe. Bueno. Yo creo que sería interesante que vea, en el caso de José Ignacio, la experiencia de este Museo de la Imagen y la Memoria, pero también entender que cuando uno visita una galería no tiene que pagar nada por visitar la galería y tiene la posibilidad de ver muy buena obra artística
de manera gratuita. Y eso es un valor, me parece a mí, independientemente de la comercialización. La comercialización es otro tema. Y creo que en la medida de que la comercialización tenga un grado importante de difusión y socialización, bienvenida. Oscar Charlo, Willy Rey, Juan Grompone, muchas gracias a los tres, ¿eh? Un gustazo tenerlos por acá como siempre. Muchas Nos gracias. reencontramos Sí. próximamente. Nos vemos. Perfecto. Chao.